bienvenidos al programa de Diseño Mi Pueblo, que es un programa de voluntariado de Ribera Voluntaris, y hoy estamos bueno, me toca a mí hacer un poco la parte de Quinta de la Raya, y indicaros el tema de que la ruta que he elegido, el nombre de la ruta es Quinta de la Raya, tierra de arévacos y foramontanos, paso de arrieros, transhumantes, peregrinos y ciudadanos. ¿Por qué el título? Pues el título es un poco en referencia y en recuerdo a los primeros pobladores que tuvimos en este pueblo, que fueron los arévacos, una tribu celtibérica. Luego, después del vacío que hubo después de la conquista por parte de los musulmanes, hubo un vacío poblacional y a partir del siglo X, siglo XI, hubo una repoblación con gentes del otro lado de las montañas del Cantábrico, que tenía el nombre de foramontanos, ¿no? Luego ya, un poco el tema de la gente que nos pasó, pues era un poco en los caminos un poco marcados un poco por el tema de la romanización y tener ahí cerca Clunia. Ahí pasaron los arrieros, los arrieros que pasaban, era una de las rutas importantes que comunicaba la sierra, un enlace entre la sierra y la ribera, ¿no? Transhumantes, bueno, pues tenemos un punto de paso de un enlace entre dos cañadas importantes, que era la cañada real galiana y la cañada segoviana, y luego ya, de alguna forma, ahora actualmente nos pasan gentes que hacen la ruta, el camino de Cid, desde Cuenca o desde Levante, que se llama la ruta de la lana, y la ruta cultural del destierro, del camino del destierro del Cid, desde que une Vivar del Cid con Orihuela, ¿no?, de Alicante. Respecto al tema que podemos, somos, en cuanto al tema poblacional, somos 123 habitantes, censados. Y ¿Habéis contado conmigo? Y estamos, de alguna forma, a nivel administrativo, somos una entidad local menor que pertenece al Ayuntamiento de Huerta de Rey desde el año 1978. Y os puedo decir, en cuanto al tema del reparto poblacional, pues tenemos censados 3 niños, aunque a nivel escolar, pues la escuela se cerró en el año 2015. ¿De dónde viene el término Quinta de la Raya? Pues el término Quinta de la Raya procede, según algunos entendidos, el término consta de 2 partes, uno que es quintana, que algunos lo asocian al reparto de tierras que tenían sobre todo los musulmanes, que otorgaban a toda la gente de su ejército a la hora de compensarles, ya que pues, compensarles con tierra cuando tenían otros recursos económicos, y el término raya indica que puede proceder del poblador de estas tierras, es decir, se considera que Anaya Lidaz, que luego veremos, fue el poblador, y luego ya con el transcurso del tiempo Anaya fonéticamente se fue transformando en raya. ¿Por qué puede ser? Pues porque desde el punto de vista territorial sí que somos una raya, a nivel de lo que puede ser el límite entre la sierra y la ribera, y lo que podemos ser también como límite provincial, porque somos rayanos de la provincia de Soria, ¿no? A nivel de cómo los consideramos, quintanarraínos o quintanarrayenses, pero algunos pueblos de alrededor nos pusieron americanos. ¿Por qué nos pusieron americanos? Porque fuimos adelantados en el tema de contar en el año 1963 con concentración parcelaria, y tras esta, pues el desarrollo de una mecanización importante, incorporando tractores y diferentes elementos que mejoraron un poco la vida tan dura de los agricultores, ¿no? La historia del pueblo, a nivel, de alguna forma, con los elementos arquitectónicos y de restos arqueológicos, la podemos trasladar que se inició en la Edad del Bronce, por los restos que se han encontrado, ¿no? Aunque, de alguna forma, la mayor cantidad de restos aparecen ya en la Edad de Hierro, y sobre todo pues, en el siglo II antes de Jesucristo, y en los asentamientos o en los términos del Alto el Cuerno, Castrillos,
el Alto Salterio y otros parajes. En cuanto al tema, que está asociado, como os he indicado antes, a la tribu de los arévacos, una tribu celtibérica, ¿no? Y luego también tenemos restos ya también de época romana, una villa tardorromana que se localizó en el año 2001 con un vuelo aéreo que hicieron en el entorno de Clunia, y también otros restos de lo que pudo ser uno de los campamentos romanos de asedio a la ciudad celtibérica de Clunia, que es la que corresponde, y luego ya con el transcurso de la Roma ya se pasó a ser Clunia. Ya. Del periodo visigodo no tenemos restos, porque tampoco fue un pueblo que se caracterizó a nivel de dejar mucha huella en el territorio, pero entendemos que sí que pudo tener población, porque en realidad ahí estamos en Hinojar del Rey, el pueblo que tenemos al lado, y Peñalba de Caso se han encontrado necrópolis de ese periodo. A nivel documental, pues ya podemos decir que ya Quintana Raya aparece en el año 1030 con el nombre a nivel de documentos como Anaya Díaz, entre otros pueblos, ¿no? Y luego ya en documentos del monasterio de San Pedro de Arlanza aparece en el 1047 también un documento como Quintana Anaya, y en otro documento ya posterior del monasterio de Santo Domingo de Silos igual, ¿no? ¿Qué gentes eran los que nos gobernaban? Pues en un primer periodo pertenecimos al señorío de la Casa de Lara, de la que procedía pues Fernán González y los infantes de Lara y todo esto ya conocéis, y luego ya pasamos a ser un señorío de la Casa Mendoza, y sobre todo de la Casa Mendoza a través del primer conde de Coruña, Lorenzo Suárez de Mendoza y Figueroa. Y ya una vez de esto, os puedo indicar también otra fecha importante para Quintana Raya, fue en el 1637 que conseguimos la calificación de villa. ¿Qué supuso esta calificación? Pues el no depender jurisdiccionalmente, es decir, a nivel de juicios y otra serie de cosas, del pueblo de Silos. Esa calificación o de alguna forma esa consecución de todo esto no fue gratuita. El rey en concreto, Felipe IV, aprovechó toda la concesión de los títulos de villa para poner una tasa y sacar dinero. Supuso para Quintana Raya el pago de 9.550 maravedís, una de las monedas de aquella época, y que cada 15 años tenía que seguir pagando esa tasa, ¿no? El tema ya a nivel ya se cambió jurisdiccionalmente en el año 1833, en el que de alguna forma hubo una distribución, ya cayó el antiguo régimen y ya pertenecimos a nivel jurisdiccional de esas infantes como lo que es actualmente, ¿no? Ahora, de alguna forma también de todo lo que es la visita, voy a utilizar una serie de imágenes y de comentarios respecto a un personaje que nos visitó en el año 1950, que fue Churton Fairman, un inglés londinense que que tenía vínculos con Quintana Raya a través de su mujer, Aurelia, que sus padres eran de este pueblo. Y ahora vamos a visitar la iglesia, el edificio que tenemos ahí enfrente, es la iglesia que de alguna forma está consagrada a San Pedro Catedral, y la estructura constructiva es de época tardorromana, aunque ya veremos otra serie de elementos de otros estilos, como puede ser la puerta por la que vamos a acceder ahora, que es una puerta románica, que tiene una serie de elementos. Una serie de elementos, como podéis ver aquí, lobulados, una serie de lobulados de todo lo que es el románico, que indican de alguna forma una influencia oriental. Así que, pasad. Vale. Aquí tenemos una antigua capilla que de alguna forma se reformó. Era la capilla dedicada a San Juan y que tenía una serie de pinturas que luego veremos más tarde, en otro lado,
pero tenemos aquí la pila bautismal, que es una pila bautismal románica, que puede ser de los siglos del siglo XII, y tiene en todo lo que es el contorno de ahí, hay una serie de arcos en la parte superior de lo que puede ser el tema del contorno de la pila, ¿no? Aquí tenemos la capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Es una imagen románica. ¿Y por qué la Virgen del Rosario? Pues la influencia que tuvo el contar pues, con Santo Domingo de Guzmán en las posibilidades. A ambos lados de lo que es el altar tenemos dos lápidas, una la del lado izquierdo es de un personaje del pueblo que falleció en 1595 y que de alguna forma a nivel de formación adquirió el tema, era un sacerdote, un presbítero, pero con licenciatura. Era una cosa extraña en aquella época, ¿no? Y la lápida que tenemos aquí corresponde a un personaje, a Francisco de Santillana, que fue obispo antes de obispo, fue canónigo de la Catedral de Sevilla y tiene una relación estrecha con la familia Mendoza. La familia Mendoza, que os indicaba antes que fue el señorío, el conde de Coruña, primer conde de Coruña, que era hijo del marqués de Santillana, don Lorenzo también era hermano del gran cardenal Mendoza, que se le consideraba a nivel de España como el tercer rey, y de alguna forma cuando estuvo Francisco de Santillana en Sevilla estaba de obispo, en Sevilla estaba el cardenal Mendoza. Y tiene el tema, aunque tiene el nombre de Santillana, tiene una relación muy estrecha, pudo ser familiar, puede ser un benefactor, pero aparece, si os acercáis vais a ver ahí el tema de unos lobos, de los López, dentro de la heráldica Mendoza, pues el tema aparecen los lobos, y aparece una flor de lis, porque Lorenzo Suárez de Mendoza, el primer conde de Coruña, estuvo casado con una Borbón, con Inés de Borbón. Entonces, posiblemente fue una persona de alguna forma protegida por estas personas, ¿no? Aquí tenemos el retablo de aquí, que es el original, como luego os indicaré. Es un retablo barroco, y tenemos dentro de lo que pueden ser las imágenes, la imagen que está situada en el camarín del lado derecho es Santa Bárbara, en la parte central es el Sagrario, luego San Pedro, a la que está la iglesia, y en la parte superior pues está rematado por San Calvario, y en el lado izquierdo tenemos la figura de San Vicente Ferrer, ¿no? ¿Qué os puedo decir de este retablo? Pues desde el punto de vista del coste, costó tanto el dorado como lo que es el tallado. El tallado es una escuela de talla de Valladolid, y también se tiene constancia de que la gente de los vecinos de Guitarrilla tuvieron que bajar a por todos los elementos del retablo a Aranda del Duero y traerlo por sus carros hacia la ciudad. Podía representar 20.000 reales de plata del siglo XVIII, porque es el siglo XVIII, de 1761, y representaría el trabajo de 100 años, del salario de 100 años de un pastor. Y costó tanto el dorado, el pan de oro, como fue el tallado y las imágenes que pues nada, pasamos por aquí. Un poco las pinturas que estaban situadas donde hemos iniciado un poco la visita de la iglesia, lo que era el altar de San Juan, y se recuperaron y se restauraron en el año 2008-2009. Son unas pinturas de un pintor
aunque a nivel así muy esto, un pintor muy importante, que fue Diego de Urbina. Diego de Urbina, para situarnos un poco, trabajó en el monasterio del Escorial, por encargo de Felipe II, y a nivel de un poco de las personas próximas a él, pues fue suegro del escritor Lope de Vega. Como veis, son pinturas, son del año 1540 y tantos, y son pinturas que marcan un poco la influencia ya del Renacimiento romano. Aquí lo que vemos en la talla que tenemos de enfrente es la adoración en la parte superior, la adoración de los pastores, en la parte baja la adoración de los reyes. Todas ellas son pinturas sobre tabla, no sobre lienzo. Y luego ya en el lado este, ahí tenemos la parte superior, está lo que es una parada de la huida a Egipto por parte de la Sagrada Familia. En la parte inferior está Jesús entregando las llaves a San Pedro. Es decir, y ahí en el lado derecho tenemos la imagen del martirio de San Pedro. Estas tablas lo que indican es que fue el antiguo retablo principal de la iglesia, que fue sustituido por el que hemos visto, por el retablo barroco, y que de alguna forma, pues por el tema de las modas y por la riqueza que contaba la iglesia de Quinta de Raya, pues se transformó, ¿no? Ahí, dentro de lo que es el tema del altar, ahí pues tenemos varias imágenes. Arriba la Virgen, el Calvario y San José con el niño. Luego a la izquierda tenemos a Santo Domingo de Guzmán, en el que se ve por los ropajes dominicos, y el que está en la parte central es San Sebastián, y la otra imagen es una imagen de la Magdalena. Entonces, cofradías. La cofradía de San Sebastián, la cofradía del Santísimo y la de la Veracruz. La de la Veracruz fue la cofradía que se mantuvo más en el tiempo y que ya, pues, en torno al 1975, o esto, pues de alguna forma desapareció, o al menos no se hacía un poco todo el tema de las obligaciones y compromisos que había, ¿no? Y aquí tenemos, pues, diferentes elementos. Estos forman parte de esa zona que se ve ahí, son pizarras que son parte de alguna de las tumbas de algún personaje, que estaban situadas en lo que era la antigua sacristía, que se clausuró en el lado de ahí. Bueno, pues nada. Se dicen que las flechas de San Sebastián se las llevaron los de la falange, ¿es cierto? No lo sé. Y bueno, es un poco, también ya veis en la parte central ahí, aparece otra vez el escudo como hemos visto, de la entrada de la capilla, de los Mendoza, y lo que indica que esto era una capilla oratorio de estas gentes, ¿no? Y luego ya el tema de lo que es la bóveda, es una bóveda muy característica, que también refleja un poco el estilo de lo que se indicaba de los resines, y que se puede ver en diferentes trabajos donde hicieron esta gente, ¿no? Como fue el Monasterio de la Vid o el Instituto Lope de Mendoza de Burgos, que está frente a lo que es los juzgados y el Tribunal Supremo de Burgos, ¿no? Bueno, la Virgen de la Antigua, también la patrona de aquí de Quinta de Raya, de alguna forma se trajo de allí, de la ermita, que lo tenemos a 2 kilómetros, un poco por el mal estado que presenta el templo, ¿no? ¿Por qué la advocación de la Virgen de la Antigua? Pues la advocación esta la trajo el Francisco de Santillana, porque es de alguna forma, pues una imagen, una imagen que en Sevilla tiene gran consideración. Si visitáis la Catedral de Sevilla, ya no está como imagen, sino está como un icono, una pintura, ¿no?
Y aquí tenemos una capilla, la capilla dedicada al Cristo del Consuelo. Es una capilla, pues ya veis, un poco un retablo barroco, y con la talla del Cristo es una talla de alguna forma bastante valiosa y realizada por un buen tallista. En la parte superior que se ve en la zona se le ve la talla, pues las costillas del Cristo, y de alguna forma también veis un poco el estilo tardogótico o la forma de los arcos y todo el tema de la parte de las letraturas que reflejan la parte del estilo tardorrománico o tardogótico, ¿no? Y luego tenemos aquí el pendón. El pendón es una cosa curiosa, el que de alguna forma un símbolo civil se encuentre en una iglesia. ¿Por qué se encuentra en una iglesia? Porque en sus inicios, como de alguna forma los ayuntamientos o los concejos no tenían un edificio de alguna forma que podía por altura contener todo esto, pues está dentro del conjunto y es un elemento que se utilizaba tanto en los actos religiosos del pueblo, como ahora se utilizan, pero también, por ejemplo, cuando se iba, en concreto Quitada-Raya, pues a las rogativas que subíamos a la Virgen de Castro, a lo que es pues el recinto de Clunia, ¿no? Tiene un color que se planteó también en él cuando se creó la Junta de Castilla y León. Hubo discrepancias a ver qué color era el representativo de la insignia de Castilla, y había dos opciones, bien el rojo carmesí, como es este, como el morado, que tienen algunos pueblos. Es decir, que convivieron en el pasado ambas de alguna forma, ambas insignias. Y esta es una parte de todo lo que es a nivel constructivo, una parte que se añadió, y que lo vamos a ver luego en la puerta principal de entrada de la iglesia, se añadió ya a comienzos del siglo XVIII, en el 1700 y algo, ¿no? Y aquí una cosa curiosa, vais a ver en el lado izquierdo, donde están esas dos imágenes, todo indica que fue una de las puertas de entrada a la iglesia de Quitada-Raya, con el tema de la forma que tiene, y ahí luego se ocupó con un altar, pero todo hace indicar que fue una de las puertas de entrada. Bueno, pues ya podemos salir. There is a
sorry for my going away, and of all the sweethearts that e'er I had, they'd wish me one more day to stay. But since it falls into my lot that I should rise and you should not, oh, gently rise and softly come. Good night and God be with you all. So fill to me the parting glass. Good night and God be with you all. Aparece una rueda en el lado izquierdo, que representa al martirio de Santa Catalina, y luego aparecen unas rayas paralelas que representarían las costillas. Y decía, curiosamente, jugaba con su apellido y con el escudo y decía: esta obra se ha hecho a costa de mis costillas. Es un obispo que para indicaros también, pues que en todo lo que es la zona de la Ribera hizo bastantes modificaciones en las iglesias, porque era una persona también que le gustaba muy el arte, y era además muy amigo del imaginero importante de Juan de Junio. Bueno, pues nada, pues seguimos. Dentro de lo que puede ser por proximidad un poco a los recintos romanos y todo esto, tenemos la base de una columna romana que posiblemente fue de alguna forma pues traída aquí porque pues, en muchos pueblos siempre se dejaba símbolos de estos pues en los lugares más comunes de uso del pueblo, ¿no? El día 12 de julio, por la tarde,
se hacía un reparto para asignar a cada vecino un espacio para desarrollar el trabajo de la final un poco del ciclo del cereal, de la trilla y de esto, ¿no? ¿Qué cereales se cultivaban en el pasado? Bueno, pues trigo y cebada y avena, y el centeno se utilizaba únicamente para sembrar, para luego utilizar la fibra como elemento para atar la mies, en vez de por no tener que no necesitar pues, cuerdas para ello, ¿no? Una curiosidad que os quiero hablar sobre el tema del centeno es que los años que había una primavera lluviosa aparecía un hongo en el centeno, y en aquel tiempo pues el tema, las mujeres iban a coger ese hongo, que era el cornezuelo, porque se lo compraba las compañías farmacéuticas, ya que este hongo se extrae pues, de alguna forma una medicina que también se puede utilizar como droga, como la droga el LSD. Sobre esto deciros que un poco de curiosidades culturales, la gente que venía de Centro Europa haciendo el camino de Santiago, como se alimentaban todas estas gentes, en vez de harina de trigo, de harina de centeno, pues cuando estas primaveras que tenían muy lluviosas generaban ese hongo, lo que provocaba es un efecto acumulativo en el organismo, que luego de alguna forma se manifestaba con convulsiones en diferentes movimientos de brazos o de piernas, ¿no? Y cuando venía en el camino, como la gente, vamos a asociarlo a la alta edad media o la edad media, pues las creencias religiosas eran importantes y todo se asociaba, cuando había alguna cosa de esas, como poseído del demonio, pues había algunos de los lugares, en concreto pues un hospital de peregrinos cerca del convento de San Antón, cerca de Casojarí, que tiene una leyenda, vamos a decir, un poco negra, de que de alguna forma pues cortaron el brazo o la pierna que estaban convulsionadas de estos peregrinos, ¿no? Y para la gente de alguna forma que no era tan grave esa situación, pues al cambiar el tipo de alimentación se le pasaba ese problema, Es decir, en vez de comer pan de centeno, pan de harina, de trigo, pues automáticamente, y entonces consideraba que la ruta había sido milagrosa, es lo que os puedo decir. Bueno, seguimos. Estamos ahora, de alguna forma, los dos puntos que se han elegido, uno por parte que pone aquí el nombre, la calle de las Arrenes. ¿Qué eran las Arrenes? Las Arrenes eran, vamos a decir, recintos, que ahí se ve en la foto de ahí, recintos de forma rectangular, para el cerramiento del ganado. Quintana Raya, como os indicaba antes, fue un pueblo, tuvo bastante ganadería, y sobre todo estos recintos se utilizaban para guardar las ovejas, ¿no? Y ha quedado el nombre este. Y luego también, ahí ves en la foto lo que era el canal antes de hormigonarlo, el canal terrero, ¿no? Y se ve ahí en el lado izquierdo como un grupo de mujeres estaba lavando la ropa. Deciros que el canal, las referencias que tenemos, es un canal que posiblemente tuvo una importancia fundamental para la ubicación del poblamiento de Quintana Raya, porque va paralelo a la calle que hemos subido, que es la calle real, que era un camino real, va paralela, que es el eje principal a nivel urbanístico del pueblo, ¿no? Y el canal pues, nos ha suministrado mucha riqueza, tanto
a nivel del aporte de agua, que en el pasado posiblemente la gente lo utilizaría para, ya que lo utilizaría probablemente para beber como agua de consumo, para el ganado, y luego ya, perdón, para el regadío, porque Guitarraya pues dispone de 140 hectáreas de regadío, que de alguna forma se surten del canal, y luego ya para la fuerza motriz del movimiento para los molinos, porque Guitarraya tuvo en el siglo, ya hay referencias en el siglo XV que contaba con 3 molinos, y en el siglo XX tuvo 4. Es lo que puedo decir. ¿Y no Bueno, hay resto seguimos. de ellos? ¿No hay resto de ellos? Sí, vamos a ver uno Vale. funcionando. Vale. Bueno, seguimos. Un poco el tema, esta construcción se hizo a la par que la cimentación del canal, y ya supuso una mejora importante de lo que habéis visto en la foto anterior, que aunque era un trabajo duro, pero ya la parte postural no tiene nada que ver. El otro era una auténtica penitencia, el tema de andar ahí con la tabla, de todo eso, y aparte pues el contar para manejar y para lavar ropas de mayor tamaño, ¿no? También aprovecho un poco del comentario del que hizo de Churton, de este inglés que os he hablado antes, que lo reflejó en el libro La Otra España, que tiene un capítulo dedicado a Guitarraya, aparte de las fotos que habéis visto, que llamaba la atención cuando vino en el 1950. Las familias eran muy numerosas. Le sorprendió a él, a un londinense, pues el hecho de que se encontró sobre todo con las familias Pérez y Pascual. Pues eran familias muy numerosas y algunas con 9 hijos, que no contando con lavadoras, como ponían ya, pues me imagino ya, con unas primeras lavadoras en Inglaterra, que la gente vistiera con esa dignidad, de ropas limpias y de todo eso, ¿no? Y bueno, pues indicaros aparte de que aquí pues el trabajo de las mujeres entre el jabonar, el tema frotar y todo esto, pues era también un poco un lugar de reunión social importante donde se tocaban pues temas muy diversos, ¿no? de la vida del pueblo, el noticiario, ¿no? A falta de periódicos y televisión, pues bueno. Bueno, seguimos. Otro molino. Este molino en el pasado fue propiedad de la iglesia de Guitarraya, es decir, que la iglesia de Guitarraya contaba con registros. Bueno, y seguimos. Y un poco también podemos ver, dentro de lo que el canal desde su inicio en el río Arandilla, hay parte que está en vigor y parte que no. Aquí vemos un tramo que está sin vigor.
José Antonio, el dueño del molino, y el que nos va a explicar un poco. Yo antes de que inicie lo del tema de la explicación, deciros que los molinos representaron siempre una actividad muy importante para los pueblos y desde el origen ya de la Constitución de Castilla, y lo reflejan en los documentos ya de la Fundación de Castilla, la importancia de los molinos y de las personas que de alguna forma... Tanto es así que, por ejemplo, en concreto, en el fuero de Salas, indicaron, daban un poco, eximían a los molineros de hacer el servicio militar o de acudir a aquellos momentos a combatir en la guerra, ¿no? El trabajo de ellos, el pago del trabajo de ellos, algunos sonará la palabra, se les compensaba con lo que se llamaba la maquila. La maquila, que es una palabra de origen árabe, y estaba establecido, y luego se mantuvo la tradición de que el pago de la maquila siempre se tenía que hacer en especie. Es decir, si se traía trigo, cebada o diferentes cereales a moler, se le pagaba, se quedaba con una parte de todo eso para desarrollar el trabajo. En Guitarraya, como os he indicado antes, se sabe que en el siglo XX hubo 4 molinos. Los 4 molinos desarrollaban principalmente el trabajo de la molienda de los cereales, pero aparte de eso se dedicaron complementariamente a otras cosas, como fue el trabajo del tema de las fibras textiles mediante el batán, el tema por ejemplo, de generación eléctrica en torno al año 1920, los 2 molinos, 2 molinos por el que hemos pasado, y otro que está en la parte, el primero de la tramada del canal, y al pulido de piedra, como se han encontrado alguna piedra pulida en ese molino, ¿no? ¿Por qué el tema de la piedra pulida? Pues bueno, pues tenemos ya conocéis bastantes, el que contamos con un lugar cercano, Espejón, Espejón y Espeja, que contaban con una serie de canteras importantes a nivel de mármol y diferentes coloraciones, y antes de trasladarlo, pues lógicamente se sacaba en bruto y había que pulirlo. Entonces, un poco se desarrollaba el tema de ese trabajo. Y nada, ahora José nos explica y nos enseña el molino. Bueno, buenos días a todos, me llamo José Antonio, aquí me conocen por el Moli. He sido el último molinero de todo el río Arandilla, estuve en activo hasta el año 2000, que en el año 2000 se bajaron mucho de precio los lechones, que entonces la mayoría de los pueblos de aquí alrededor nos dedicábamos a ello, bajaron mucho de precio y entonces en el año 2000 desapareció todo, lo quitamos todos. Sigue en funcionamiento, porque como no necesita ningún tipo de mantenimiento ni nada, mientras baje agua por el canal, tenemos el molino. Entonces, vamos a subir arriba para que os hagáis un poquito más a la idea de cómo funciona o por qué funciona el molino. ¿Vale? Bueno, como bien habéis visto, el canal, desde aquí aproximadamente hasta donde está la presa, donde se coge del río Arandilla, hay unos 3 kilómetros. Aquí, por ejemplo, yo tengo 75 metros para arriba, aguas arriba, y otros 38 aguas para abajo que pertenecen al molino. Aquí más o menos cubre 1 metro, pero allí son 3 metros y medio, 4 metros los que hay para que el agua lleve fuerza para poder mover el molino para que lo haga funcionar. ¿Vale? Todo esto de momento, yo vengo de una generación muy larga de molineros, que yo sepa, hasta mis tatarabuelos eran molineros, y yo eso lo llevo con mucho orgullo, porque ha sido una cosa que, oye, y encima he sido el último de todo el río Arandilla, y parte de muchos sitios, porque ya los molinos, la mayoría han desaparecido, como es el de abajo, que se han vendido ya, porque no les mantiene nada. Entonces, al final desaparece. Muy bien, vamos abajo, yo os lo explico cómo funciona. Muy bien, son 2 tipos de piedra. Esta es piedra natural y esa es piedra artificial. Esa es igual que esta es artificial. Estas las hacían en Francia.
y tenían que estar 8 años fraguando hasta que las podían poner en los molinos, porque si no reventaban, la mayoría. Entonces, esta ha estado puesta para moler trigo, para hacer harina para el pan, porque tiene el finante este dibujito que veis unas rayitas, esa no lo lleva, esta sí. Esto sí es sílex, lo que llevan los trillos, la piedra que llevan los trillos abajo, es la misma piedra. Es muy dura, cuesta muchísimo picarlas, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo poco que me ha tocado el picar las piedras, para picar una piedra sola una persona se tira 2 días, para hacerla el dibujo. Y si está ya desgastada, ni os cuento. Es fastidiado. El agua que hemos visto, ¿vale? Llega más o menos a medio metro por debajo de esta viga, ¿vale? Esta palanca están enganchadas aquí, ¿vale? Por ahí salen aproximadamente 400 litros por segundo, que es lo que hace que se mueva el molino, que es el agua pegaría. Aquí en el rodezno, esto, lo mismo que hay aquí es lo que hay ahí, ¿vale? Este es el rodezno, el agua saldría de ahí, pegaría aquí, y es lo que la haría girar, ¿vale? Depende qué tipo de harina queramos hacer, o le cuesta más, porque si las piedras para hacer la harina, por ejemplo, para el pan, tiene que ir las piedras mucho más juntas, entonces le cuesta mucho más, va más despacio el molino, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la tengo para triturar, que es nada más partir el grano para las gallinas, entonces con el mismo agua va mucho más deprisa el molino, ¿vale? La cabria, que es la grúa para levantarlas, esta se la cogía, se la daba media vuelta aquí, y se ponían, para no tener que estar todo el tiempo moviendo las piedras, se ponían aquí sobre unos burriquetes y aquí se picaban. Y era el cántico, si había 2 o 3 personas picando, el tac, 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 que ahora lo escucharéis, con las herramientas, el pico, la pica. Bien. Este era para desbastar, la pica para pulir, y luego esta cuchillita era para hacer el finante, ¿vale? Que era para hacer estas rueditas. El molino no lleva ningún tipo de engrase nada más que el agua, ¿vale? En el eje ese, el palón, llega hasta abajo. Esta pieza se llama rangua, va metida en una pieza que se llama cazoleta, que es la que va pegado al suelo ya, y el punto, que es sobre lo que gira. ¿El único engrase que lleva? Agua. No lleva nada No más. lleva ni cojinetes ni nada, ¿no? Nada. Arriba lleva, ahí en medio, lleva cáñamo y unos tacos de madera de encina, de corazón de encina, para que no se desgasten, para que no tenga, porque si el eje tiene juego, la piedra desgastaría mal, entonces, y no lleva nada más que eso. Este ha estado puesto muchísimos años, que yo sepa ha estado puesto más de 50 años. Este le hicieron con el mango de un almirez y latas de conserva. O sea que Es fundición, digamos. sí, y lo hizo de los talleres de los Carazo, de Huerta, el abuelo. O sea que, tela. Bueno, os le pongo un poquito en marcha, ¿vale? Este es el alivio, esto es para que la piedra avance y suba, que salga más grueso. Ahí está para filtrar. Maíz y cebada. Sí, bueno para las gallinas. La cantidad que lleva. Y para que caiga más o menos cantidad, depende de lo que esté poniendo, para que no rompa tanto la tierra. Entonces, veréis, esta es la copa que está poniendo la tierra. Ahí eso es el soniquete, con eso de con ese tipo de millón de cables para que caiga. Lleva una velocidad, algunas veces. Antiguamente metían clavos, clavos de herrero, para que
Real no criaría borbotos. Entonces, algunas veces se colaba el clavo y desmontaba la piedra. Ahora, el clavo le dejaba como una cuchilla de afeitar. Normalmente, antiguamente, cuando moría mi abuelo, la piedra se picaba cada 3 meses, porque se moría muchísimo. Ah, entonces, claro, sí. Luego ya, cuando me tocó a mí, a mi padre, se picaba una vez al año. Y luego ya, en el año 2000 la piqué la última vez y no se ha vuelto a Ya, picar. pero que me refiero que para... Kilos. Eso, pero sí, Esa piedra la muevo yo solito, no me hace falta nadie para moverla ni nada. Eso. Se da arriba, Sí, sí, sí. entonces las siestas en verano eran aquí, encima de los sacos, con una manta, porque aquí, y luego con el ruidito del agua, Me queda uno. se queda... Luego tenemos ahí la zumba, que es el cencerro. Cada molinero llevaba su zumba, su cencerro, su ruido. Igual que ahora vienen los panaderos, el pescadero, el carnero del pueblo, cada uno lleva, le conocemos por el sonido, ¿no? Pues entonces cada molinero, porque en el mismo pueblo no todos daban al mismo molinero de moler. Aquí había 4. Sí. Entonces, por el ruido salían. Y debajo del carro iba el perro, un mastín. Mi abuelo tenía un mastín. Porque mientras te metías a la casa a coger el saco de trigo, había algún listo y se llevaba los sacos que había en el carro. Entonces el perro estaba de guardián. Yo por suerte o por... Bueno, me ha tocado entrar en la mayoría de las casas, tanto de aquí, porque moríamos para aquí, Hinojar del Rey, Sí. Coruña y Arandilla. Y antiguamente mi padre bajaban hasta Brazacorta, casi hasta Peñaranda. Bajaban. Entonces tenían un camioncino y bajaban y recogían todo esto. Bueno. Pero bueno, Sí, sí. Entonces aquí no era por precio, era por maquila. El que más Era- maquilaba no, es el que menos clientes tenía, maquilaban ¿no? todos igual. Porque si era, por ejemplo, yo llegué a maquilar Bueno, había una proporción con un la maquila. 2%. Ah, Un 2%. a un 2. No, Por cada 100 no había kilos, uno que hacía más maquila y otro menos maquila. Era un 2%. Entonces, más 1 kilo de espolvoré. Porque Porque es lo que se pierde. tú echas ahí, de la piedra vacía, echas 100 kilos, lo mueles hasta que la piedra se quede vacía y no sacas nada más que 99. El otro se queda, La merma, vamos. sí, se queda. Siempre lo hemos hecho así. Bueno, más cosas. Mi apellido es Cid. Mi Campeador. segundo apellido es Cid porque viene mi madre nació en Tubilla del Lago, mi abuelo en Cobos de Cerrato, provincia de Palencia, mis bisabuelos ya no sé de dónde vendrían, mis tatarabuelos, pero el apellido Cid es un apellido gallego, de la zona de Orense, de Berín. Por ahí por esa zona hay muchísimos Cid. Y la explicación que le hemos buscado, porque nos hemos llegado a juntar 300 y pico del apellido Cid, porque se casaron 2 hermanos con 2 hermanas, unos se han quedado de Aranda para abajo, y luego esta zona de Tubilla y todo esto por aquí, que somos la otra familia nuestra. Que los gallegos eran picapedreros y se metían a Castilla entonces a picar las piedras, tanto para edificar como las de los molinos, porque ellos tenían herramientas para eso. Y yo digo que venimos de ahí. No tiene nada que ver con el Cid campeador. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es muy bonito. Lo de abajo sería bonito para verlo, pero hay que bajar por el agua y todo eso. O sea, es esto. Es eso, ¿vale? No tiene más. Y si veis el sonido que tiene, esto si das todo el tiempo que estás ahí, dale que te pego, picando, desbastando, es un ruido. Y luego la pica, para pulir. Eso, pues mi padre y mi abuelo les oías y parecía que estaban tocando ahí un instrumento. Porque la musiquilla que tenían, se ponían a cantar canciones. De ahí salían las canciones, ya. Sí. Así es, así. La música que había en el pueblo. Eso es. Era un entretenimiento de todas maneras.
pero no te quedaba más labor que estar ahí todo el día sentado. Entonces la espalda... ¿Y la piedra de abajo también se levanta con la grúa Sí, o directamente? Y la se de abajo está picaba? fija, ahora está sujeta ahí. ¿Y está esa se fija. picaba ahí directamente? Sí, lo único que se le quitaba todo el yeso que lleva alrededor para sujetarla, para poderla levantar, porque al desgastarse se rebajaba, entonces si no pegaría abajo. Entonces se levanta un Y poquito. toda esta correa que está sin utilizar. Todo esto, antes Como estaba era- ahí la limpia, que yo no la he llegado a conocer. ¿Qué es la limpia? La limpia era una seleccionadora. Ah, ¿Vale? El trigo que extraían para hacer la harina para el pan, antes de molerlo, lo limpiaban. lo limpiaban. Si tenía paja, piedras, Y clavos entonces que movía, dicho, con todo el sistema movía todo. se movía todo. Vale, vale. Y el batán, aquí hubo batán, que tampoco le llegué a conocer, estaba ahí atrás. Entonces, el batán, ¿sabéis cómo funciona un batán? ¿Lo habéis visto alguna vez? Son dos trozos de madera grandes y es golpe, golpe. Cae el agua sobre la ropa que ponían abajo, sobre las mantas, ¿no? Y es golpe, golpe y golpe. Y lo que hacía era hacer la ropa, porque entonces era lana virgen, eran los abrigos o chaquetas, eran muy gordo, y lo que hacían con el agua y con el eso era, aparte de hacerlo más delgado, hacerlo impermeable. Porque las talegas que traían aquí a los molinos, entonces no es como ahora que vas con el remolque o con un camión y lo tapas y ya está. Entonces no había lonas en los burros. Y lo que hacían era las talegas, que eran de lino, la mayoría, hoy de lino, de cáñamo también, lo que hacían era machacarlas, las hacían delgaditas y las hacían impermeables. Entonces, echada encima del burro, ya podías ir de aquí a Barcelona, que no se calaba. Pero el cáñamo... Aquí como ya podéis ver, un poco estamos en el área donde están las bodegas, que quita raya, pues desde el punto de vista no tenemos unos vinos de la ribera del Duero, buenos de la ribera del Duero, pero teníamos vinos de la ribera del río Dor, que es el río que habéis cruzado, ¿no? Del tema de las bodegas aquí de Quitarraya son bodegas pequeñas, y a diferenciación de las de la ribera, pues no cuentan con zarcera, que la zarcera era el elemento de ventilación de la bodega, para de alguna forma el coger y dar salida al tufo, que os sonará el tufo, que era el nombre, vamos a decir, gremial de aquí de las gentes que dedicaban a la elaboración del vino, que es el anhídrido carbónico que se desprende como consecuencia de la fermentación del mosto de la uva, ¿no? Podéis acercaros y ver un poco unas características. Tienen un acceso común, la bodega, y luego había una serie de compartimentos que eran de familias. Por ejemplo, estas que están situadas de alguna forma muy próximas a la superficie, cuentan con un empedrado a ambos lados de sujeción y una bóveda con piedras para evitar desprendimientos de la parte que por humedad, o bien por humedad o bien de todo esto, de las capas muy finas de cal, porque todo el sustrato de aquí es un sustrato calizo, donde están hechas las bodegas. La época de cuando se hicieron estas bodegas, pues no hay documentos, pero un poco por referencias de la comarca, son del siglo XIX, del año 1800 y pico. Los terrenos de alguna forma que ocupan son terrenos municipales, que los vecinos que querían de alguna forma tener una bodega, pues tenían que hacer una solicitud y en muchos casos, lógicamente, tenían que estar empadronados o tenían que ser empadronados o vecinos del pueblo, ¿no? ¿Qué términos os sonarán que se utilizaban en el tema ese? Aparte del tufo, pues también la palabra taleguillo, os sonará que era una bolsa de pecho en el que se llevaba pues o bien el tema de las botellas de vino, o bien la bota
y que se utilizaba tanto para el traslado del vino de aquí de las bodegas a las casas, como lo que se utilizaba para trasladarlo pues, a las labores del campo. Y bueno, pues el tema, por ejemplo, a nivel de los pastores, ya sabéis que un poco ese bolso, en vez de llamarse taleguillo, se llamaba zurrón, era el término que utilizaban a nivel pastoril. Y aquí tenemos un poco los elementos que veis, esas piedras cilíndricas que veis ahí abajo, son los contrapesos de los lagares que contaba Quinta de Raya. Quinta de Raya, antes de 1950, contaba con 3 lagares. ¿Dónde estaban esos lagares? Pues vais a ver un poco en esta foto que os va a pasar de Churton, del inglés, donde estaban los lagares, que estaban en el espacio que se ve de ampliación del cementerio. ¿Dónde estaba el antiguo cementerio antes de esa foto? Pues vais a ver que está al ras, sería al ras de lo que es la ermita de San Roque. Lo demás, el espacio ese está ocupado por los lagares, y esas piedras dan testigo un poco de lo que quedaba en ese periodo, que luego se trasladaron, como construcción de ampliación, se trasladaron a ese sitio.